Bueno, pues en los próximos minutos nos vamos a ir hasta Maracaibo, en Venezuela, para charlar con Gabriel Andrade sobre su último libro recién publicado, Las razas humanas, Vaya Timo, pues de la colección Vaya Timo, de la editorial La Etoli. Y con Gabriel, bueno, pues ya hemos charlado en otras circunstancias, porque, bueno, pues él, aparte de ser colega nuestro, es conductor también de un programa de radio, el programa Ágora, en Luz de Radio, en Venezuela. Pues también mantiene un blog de opinión, opiniones de gabriel.blogspot.com, en el que, bueno, pues aborda con bastante asiduidad, bueno, pues temas afines a ciencias humanas, la filosofía y eventos contemporáneos. Es autor, pues, también de otros libros como El darwinismo y la religión. Y con él, pues, queremos reflexionar en los próximos minutos de este último trabajo publicado, Las razas, Vaya Timo. Egunon, buenos días, Gabriel. Gracias por la llamada. Egunon, Gabriel. Estaba pensando, bueno, pues, ¿no?, antes de iniciar esta charla, ¿no?, que, pues, de alguna manera la historia de la humanidad la podemos caracterizar, o la podemos ver también como una pérdida, ¿no?, del protagonismo de los hombres. Nos enteramos un día que el sol no daba vueltas, ¿no?, alrededor nuestro. Otro día nos enteramos de que los monos son nuestros primos. Luego nos hemos acabado enterando de que vivimos, pues, en una pequeña mota de roca, ¿no?, y hierro, pues un punto bastante diminuto e insignificante en este vasto universo. Y a pesar de eso, de que, bueno, pues el hombre ha dejado de ser el centro del mundo y del universo, pues todavía, y más en estos tiempos que corren, nos seguimos viéndonos los unos a los otros, ¿no?, como diferentes, ¿no? En eso sí que hemos avanzado muy poco. Y bueno, pues los enfrentamientos entre pueblos, etnias, culturas siguen casi tan al orden del día como hace miles de años. Yo no sé si algo de esto, pues, te impulsó, ¿no?, a abordar este tema de las razas, ¿no?, que parece que por una parte que es un concepto que está ya en desuso, pero que si luego, bueno, pues miramos el día a día, da la sensación de que sigue siendo algo preocupante, ¿no?, entre nosotros. Sí, absolutamente. Yo podría una salvedad, que es que a diferencia de la creencia en la Tierra plana, o la creencia de que la Tierra es el centro del universo, o que el hombre es una creación especial de Dios y que no tenemos vínculo con otras especies, que los monos son nuestros parientes, etcétera. A diferencia de esas creencias, la creencia en la existencia de las razas humanas es relativamente reciente. En la antigüedad no había racismo, en la antigüedad no se concebía la división de la humanidad en unidades discretas como si se ha concebido en los últimos 2-3 siglos. Tampoco se concebió así en la Edad Media. O sea, la idea esta de que existen distintas razas humanas es una idea que cuando mucho podrá tener 3 o 4 siglos. Ahora, si bien es una idea relativamente reciente, sí ha hecho mucho daño y efectivamente muchas atrocidades se han cometido en su nombre, desde la esclavitud, que siempre hubo esclavitud, pero digamos que la esclavitud racial, o sea, la que se fundamentaba en supuestas diferencias biológicas, empezó más o menos a partir del siglo XVI. Pero claro, la esclavitud no es la única atrocidad que se ha hecho en nombre de la idea de que la especie humana puede ser dividida en distintas subespecies o razas. Toda la tragedia que conocemos del Holocausto, pues tuvo como fundamento también esta idea equivocada de que la humanidad se puede distinguir nítidamente entre distintos grupos. Y bueno, después de 1945 se había tenido la idea de que la humanidad nunca más iba a volver a esto, pero no, es falso.
Sigue habiendo campañas genocidas. No es del todo claro que las últimas campañas genocidas persigan un motivo claramente racial, o sea, fundamentado en la biología. Cuando Hitler se propuso exterminar a los judíos, acudió a motivos biológicos. En cambio, cuando hubo el genocidio en Ruanda, por ejemplo, o la limpieza étnica en Bosnia, ahí no estuvo tan claro que los motivos fueron biológicos, sino más bien de diferencia cultural. Pero ciertamente cuando se explotan las diferencias biológicas entre distintos grupos humanos, eso conduce a atrocidades. Y bueno, esto no desaparece del todo. Recientemente hemos estado viendo en los medios como en Estados Unidos nuevamente vuelven a surgir tensiones entre comunidades cuyo color de piel es distinto. Bueno, porque algunos policías han matado a miembros de esas comunidades, policías blancos matando a jóvenes negros. Y claro, todo esto tiene un entramado de complejas causas históricas, pero en ello la idea de que la humanidad se puede distinguir en distintos grupos de acuerdo a características biológicas ha jugado un papel importante también. Sí, porque estaba pensando pues que pues casi desde la época de Colón, ¿no? Que de alguna parte, en cierta manera, no podríamos decir que empieza esta globalización moderna. Pues todos aquellos estados con ínfulas imperialistas, ¿no? Pues les ha venido muy bien este discurso de las razas precisamente para justificar pues sus atrocidades, ¿no? Cuando muchas veces pues su propio discurso ideológico estaba pues muy impregnado de religiosidad y de alguna manera tenían que justificar, ¿no? Pues que aquellos a los que oprimían y masacraban pues no eran tan humanos como ellos. Pero sí que es cierto, ¿no? Que a partir de quizás del siglo XIX, ¿no? Sí que pues también al calor del cientifismo, ¿no? Hay como una corriente de científicos también, ¿no? Pues colonialistas que de alguna manera se enzarzan en esta batalla, ¿no? En intentar diferenciar, ¿no? Pues que efectivamente la raza humana pues está constituida por distintas especies o subrazas. ¿Qué es lo que nos dice hoy en día la ciencia, ¿no? La ciencia objetiva sobre, pues sobre la especie humana? Bueno, nos dice que somos una, en realidad, y que aquellas diferencias que a simple vista vemos entre poblaciones no son significativas. Cuando la gente habla de raza, tiene en mente un conjunto de atributos raciales, que por lo general son color de piel, forma del cráneo, forma del cabello, ciertos tipos de sangre, etcétera, que están, digamos, nítidamente distribuidos. Entonces, con la noción de raza implica, bueno, que los que tienen piel oscura suelen tener cabello rizado, y que los que tienen piel clara, pues suelen tener ojos azules y cosas así por el estilo. Pero es una noción equivocada. Los atributos raciales no pueden ser nítidamente organizados. Puede haber alguna correspondencia en algunos grupos, pero digamos que es demasiado complejo como para poder establecer nítidamente y diferenciar unos grupos raciales de otros. Además, fenotípicamente, puede haber grupos que sean muy parecidos entre sí, pero genotípicamente están muy distantes los unos de los otros, y el caso más emblemático es el de los melanesios y el de los africanos subsaharianos. Si colocamos a una persona de Papúa Nueva Guinea y a un senegalés, pues muy probablemente a simple vista van a ser muy parecidos. Ambos van a tener la piel muy oscura, ambos van a tener el pelo muy rizado, labios gruesos, etcétera. Pero genéticamente, si hacemos un análisis de su secuencia del ADN, vamos a ver que están muy distantes entre sí, que son quizás de las dos poblaciones más distantes que hay en la Tierra. Entonces, esos han sido datos que le han presumido a los científicos que esta noción de raza es equivocada. Pero quizás el dato más contundente en contra de la idea de que las razas existen proceden de una serie de investigaciones que hizo el científico Richard Lewontin, que es muy famoso en estas cosas, y él vino a decir que la mayor parte de la variabilidad humana está en el seno de cada supuesta raza y no entre distintas razas. Es decir, que si yo, por ejemplo, tomo a los vascos, ya que haciendo honor a la región de la cual me estás llamando, muy probablemente dentro del grupo de personas que nosotros llamamos vascos, ahí va a haber más variabilidad, más porcentaje de variabilidad
que la diferencia que puede haber, digamos, entre un vasco y un castellano, o un vasco y un venezolano. Y si hay un holocausto nuclear y solo sobreviven los vascos, pues muy probablemente el 85% de la variabilidad humana se va a preservar. Entonces, pues esos son datos bastante contundentes en contra de la idea de que las razas humanas existen. Y como individuos parece que somos todos formamos parte de un único cóctel, ¿no? Con, bueno, pues con mezclas, ¿no? Pero un único cóctel genético bastante semejante, ¿no? Los unos a los otros. Bueno, yo quisiera aquí poner un matiz, porque no se puede negar que hay variabilidad entre distintas especies humanas. Y la gente que afirma la existencia de razas humanas muchas veces, pues digamos, se burla de la contraparte diciendo, no, es que ustedes están negando la variabilidad entre distintas poblaciones. Y con eso hay que tener cuidado, porque no se puede negar que, por ejemplo, entre los vascos hay algunos rasgos que tienen mayor frecuencia que en otras poblaciones. Entre los vascos, por ejemplo, se ha documentado que el factor RH negativo tiene muchísima más frecuencia que en otros pueblos del mundo. Eso es un dato que está ahí y, bueno, lo tenemos que enfrentar. El problema es que no es lo mismo que haya variabilidad en una especie a decir que es una raza aparte. Es decir, si bien algunas poblaciones pueden tener algunos rasgos que tienen más incidencia ahí que en otras poblaciones, eso no es suficiente como para decir que constituyen una raza aparte. Porque es que la idea de raza supone un paquete completo. Es decir, que un rasgo coincide con otro en una altísima frecuencia y eso no siempre es así. Hay otro problema también, que es que muchos de estos rasgos que tradicionalmente se utilizan para determinar dónde empieza una raza y dónde termina otra, muchas veces no tienen una frontera claramente delimitada. Hay un axioma que se ha manejado mucho en estos estudios, que es la idea de que no existen razas, sino clinas. O sea, una clina, digamos, que es la graduación de un rasgo a través, pues, de una transición geográfica. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a la conclusión, si yo observo a los kenianos y a los noruegos, de que efectivamente ahí hay dos razas claramente diferenciadas. Los kenianos son negros, los noruegos en su abrumadora mayoría son blancos. O sea, una cuestión de sentido común me tiene que conducir a la idea de que sí, los dos son seres humanos, pero digamos que unos forman parte de una raza y otros forman otra. Pero si hacemos un recorrido geográfico desde Kenia hasta Noruega, bueno, pasando por Egipto, yendo por Turquía, podemos también pasar por España y Portugal, Francia, hasta y efectivamente llegar a Noruega, vemos que en el recorrido, por vía terrestre por supuesto, no hay un momento específico en el cual yo pueda decir aquí terminó la raza negra y acá empezó la raza blanca. Es decir, hay demasiadas poblaciones intermedias que dificultan el concepto de raza. Entonces, por eso es, si acaso vamos a utilizar términos para referirnos a variaciones entre poblaciones humanas, sería mucho más conveniente utilizar el término de clinas. Oye, ¿con qué objetivo te has planteado, bueno, pues este libro cuál es el enfoque que has querido dar a la hora de, bueno, pues de presentar este libro de las razas Bayatimo? Claro. Bueno, en primer lugar he pretendido refutar la idea de que la especie humana puede ser dividida nítidamente entre distintos grupos a partir de sus rasgos biológicos, ¿no? Pero además de eso, también he tocado en varios capítulos las derivaciones que esto trae, porque la gente que defiende la existencia de las razas humanas no se limita a hacer eso nada más, sino que también pretende establecer una jerarquización, sobre todo en el tema de la inteligencia, pero también en cuestiones como las habilidades deportivas. Y esto sí está muy imbuido en el folclore popular. O sea, está la idea, por ejemplo, de que los negros son mejores atletas que los blancos, que los negros tienen mayor disposición a la sexualidad, pero la contraparte es que los negros tienen menores niveles de inteligencia que los blancos, y a su vez que los blancos tienen menores niveles de inteligencia que los asiáticos. Esto, a pesar de que parecen sencillamente cuestiones del folclore, que ningún científico se las toma en serio, sí hay un pequeño grupo de universitarios, sobre todo en el mundo anglosajón, pero en el mundo hispano también los hay, que tratan de darle un barniz científico a estas teorías. Entonces, bueno, yo pues he tratado de refutar algunos de los alegatos que personas que tienen cierto renombre, incluso algunos que han ganado premios Nobel, han defendido estas cosas, pero bueno, yo sostengo que son sencillamente indefendibles, porque además
esto tiene implicaciones políticas. Si se llega a la conclusión de que los negros son menos inteligentes, porque sus genes así lo estimulan, pues entonces aparentemente habría que llegar a la conclusión política de que, por ejemplo, no se debería destinar tanto dinero a las ayudas humanitarias en África, porque los negros no van a saber qué hacer con ese dinero porque no cuentan con la suficiente inteligencia como para administrar esos recursos. Y entonces con eso vemos lo peligroso que pueden ser estas ideas. Precisamente yo me he preocupado de refutar estas cosas, bueno, viendo el enorme potencial destructivo que tiene. Pero hay una cosa, yo sé que sí he hecho mucho énfasis a lo largo del libro y creo que es una cosa que a veces se pierde de vista, que es que este debate se debe conducir por estrictamente lo que digan los datos y no por motivaciones ideológicas. Si los datos llegasen a decir que los vascos son un pueblo más inteligente que el resto del mundo, bueno, por más que a mí no me guste el nacionalismo vasco, si los datos dicen eso, lo tengo que aceptar. Yo no debo obstruir la investigación sencillamente por alguna preferencia ideológica. Pero claro, el problema es que yo creo que es que los datos no sustentan nada de esto, pero sí creo que debemos estar abiertos a lo que digan los datos y no a ajustar teorías según mis preferencias políticas. Sí, que esto, bueno, pues es algo también, por desgracia, pues muy querido, ¿no? Por algunos, tanto, ¿no? Pues desde distintos puntos de vista ideológicos. Porque estaba preguntándome también que, bueno, quizás puede haber también, ¿no? un cierto sector de gente que entienda que, bien, vale, no existen razas como si dijésemos con su carácter científico, pero sí que existen razas culturales, ¿no? Y una vez que establecemos esta categoría de raza cultural, efectivamente, pues es muy fácil, ¿no? Tender a decidir, bueno, pues quién está en una posición superior y quién está en una posición inferior, ¿no? Sí, bueno, yo desde el principio, creo que el capítulo 1 del libro, hago muy clara la diferencia entre raza y etnicidad, que es algo o entre raza y etnia, que es una distinción que se debe manejar en estas cosas. Las etnias, digamos que son grupos humanos que tampoco están claramente diferenciados, pero bueno, que tratan de diferenciarse sobre la base de atributos culturales. En cambio, la raza son grupos humanos que pretenden estar diferenciados sobre la base de atributos biológicos. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener la piel oscura, el pelo rizo, pero no necesariamente puede considerarse una persona afrodescendiente, porque si esa persona está imbuida de valores propios de Europa y le gusta la música de Mozart, o qué sé yo, las corridas de toro, o el Real Madrid, o cosas así por el estilo, bueno, esa persona racialmente podrá ser etiquetada como negra o subsahariana por algunos, pero si está impregnada y asimilada a la cultura de un país, pues étnicamente quizás se le vaya a considerar de otra forma. De todas maneras, como estos son conceptos que no están muy claramente definidos, no es tan fácil establecer quién pertenece a cuál grupo étnico y quién pertenece a cuál otro grupo étnico. Con los vascos ocurre aquí en América, por ejemplo. O sea, aquí hay gente que no habla el euskera, bueno, que no tiene gran afición por el Atlético de Bilbao, sino que, bueno, de otros equipos de fútbol y cosas así por el estilo. No exhibe mayor rasgos culturales afines a la cultura vasca, pero bueno, puesto que sus padres fueron inmigrantes vascos, ellos hasta cierto punto se siguen considerando vascos, ¿no? Y claro, eso pone de relieve que no es tan claro entonces definir una etnicidad, porque queda la pregunta, bueno, si esta persona no exhibe ningún rasgo cultural propio de esa etnicidad, pero se sigue considerando de ese grupo, ¿bajo qué criterio puede hacerlo, no? Y es una cuestión difícil para las ciencias sociales poderlo discernir. Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión y bueno, pues con este libro que precisamente supongo que aportará pues muchas ideas para reflexionar, ¿no? Las razas humanas, Vaya Timo, editorial La Etoli, 376 páginas, y luego pues animamos también a la gente a que se acerque a tu blog, que además, bueno, lo mantienes bastante al día, ¿no? Yo creo que casi cada 2 días publicas alguna cosa y bueno, pues independientemente de que se puedan compartir o no tus opiniones, la verdad es que todos tus artículos dan que pensar y dan para reflexionar largo y tendido.
Bueno, pues en los próximos minutos nos vamos a ir hasta Maracaibo, en Venezuela,